¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este su programa Lecciones Bíblicas. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Lleva por título Los crisoles venideros. Esta es la lección número 2 de la serie de temas que estamos tratando acerca de esto, en el crisol con Cristo. Antes de dar inicio a este mensaje, les invito por favor a inclinar sus cabezas ahí donde ustedes se encuentran para poder comunicarnos con Dios y sea Él quien nos dirija en este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Suplicamos, Padre, tu dirección. Suplicamos, Señor, tu iluminación. Que tu Santo Espíritu, Padre, pueda trabajar en nuestras mentes y corazones y nos conduzca a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El crisol o los crisoles venideros. Algo para que nosotros tengamos en cuenta es de dónde sale esta palabra de crisol. En el libro de Proverbios, el capítulo 17 y el capítulo 27, nos habla acerca del crisol. Y esto está relacionado a que Dios utiliza la figura de crisol para probar los corazones. Así que de aquí nosotros sacamos la idea para poder usarla ahora con respecto a las pruebas o las dificultades que nosotros pasamos en la vida. Ahora, ¿qué es un crisol? Un crisol es un recipiente de metal que sirve para fundir metales. ¿Sí? Son puestos ahí los metales y con alto fuego con mucha fuerza, pues puede derretir los metales que son puestos en el crisol con el fin de refinarlos para luego moldear estos metales. Y es un asunto interesante porque son las dos cosas justamente que el Señor quiere hacer con su pueblo. Quiere pulir, limpiar a su pueblo, sacar toda la inmundicia, la suciedad que tiene su pueblo y a la vez moldearlo a la imagen de Cristo. Eso es un asunto muy, muy interesante. Y el texto para meditar en este estudio lo encontramos en 1 de Pedro, el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice lo siguiente: Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Algo que mencionar acerca de la primera carta del apóstol Pedro es que esta fue dirigida a toda la iglesia. Y fue escrita esta carta en la década del 60 de la era cristiana. Algo con respecto a esta década es que el emperador romano en esta oportunidad era Nerón, o en este tiempo era Nerón. Y sabemos lo que ocurrió en el reinado de Nerón. Él envió o mandó una fuerte persecución para la iglesia cristiana de aquel entonces. Y algo resaltante que él hacía al perseguir a los cristianos y al capturarlos es que él usaba como antorchas los cuerpos de los cristianos, aún en vida, para iluminar pasillos de los exteriores de su palacio, los jardines. Antorchas humanas eran encendidas en los jardines de Nerón. Este es un hecho bastante interesante y resaltante de la persecución en el tiempo de Nerón. Ahora, esto no es casualidad que Pedro utilice esta frase, prueba de fuego. Tiene mucho sentido por el contexto histórico en que Pedro escribió. La iglesia cristiana primitiva estaba verdaderamente pasando una prueba de fuego porque muchos hermanos de esa iglesia primitiva, esa primera iglesia cristiana, fueron quemados vivos como antorchas en los patios, en los jardines de Nerón. Así que esto no es casualidad que el apóstol Pedro utilice. En el versículo 2 menciona, en el versículo
versículo 12 menciona algo interesante. Dice, amados, no os extrañéis. Dice, amados, no os extrañéis. Esta frase, no os extrañéis, tiene sentido de que no os parezca raro, que no os parezca algo fuera de lo normal. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice, el que quiera vivir piadosamente deberá padecer persecución. Los cristianos de aquel entonces querían vivir piadosamente. Y el resultado de ese desear vivir piadosamente como Cristo y con Cristo y en Cristo era justamente el padecer o el sufrir los padecimientos también de Cristo. Cuando estuve realizando la labor de colportaje hace años atrás en la ciudad de Cajamarca, allá en Perú, visité una iglesia en esa ciudad y en el grupo pequeño donde nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, asistió un joven mucho mayor que yo, y este joven era abogado, y recién el sábado anterior al que yo visité esta iglesia, él se había bautizado. Y en el momento de confraternizar, lancé una pregunta a este joven. Y la pregunta que le hice fue la siguiente: ¿cuándo tenías más dificultades? ¿Antes de bautizarte o después de ser bautizado? ¿Antes de conocer al Señor Jesús o después de conocer al Señor Jesús? Y la respuesta de este joven nunca me olvidé. La respuesta de este joven fue la siguiente: ahora tengo más dificultades. El apóstol Pedro, estaba mencionando que no debiera ser un asunto extraño el que, habiendo entrado al cuerpo de Cristo o participando del cuerpo de Cristo, es que estaban sobreviniendo este tipo de males al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Cosa extraña, sí, en verdad debiera ser. Que si nosotros creemos ser partes del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, no seamos perseguidos o no seamos tildados como herejes o no seamos tildados como disidentes. Eso debería ser extraño. A la ley y al testimonio, dice la palabra de Dios. Y toda acción, todo pensamiento y toda palabra debe ser probado con las Escrituras. Y cuando ocurra eso en nuestro tiempo, si tú no padeces persecución, ¿qué podrá significar? Significará sin duda que en verdad no estás en Cristo. Algo también menciona en el versículo 13. Antes bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo. Antes bien nos dice, regocijaos. Santiago capítulo 1 menciona algo interesante. En el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened sumo gozo. Lo mismo que dice Santiago lo repite también el apóstol Pedro en esa porción de las Escrituras. Y es que hay algo que verdaderamente debiéramos entender como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que no debiéramos acostumbrarnos a la vida de este mundo. No debiéramos nosotros ocuparnos de buscar comodidad para seguir viviendo en este mundo. Debiéramos aprender de Cristo que Él mismo se despojó para poder servir a la raza humana y darle esperanza de vida eterna. Y nosotros debiéramos aprender también de esto. Al finalizar vamos a ver cómo verdaderamente los santos siervos de Dios vivieron en estos tiempos difíciles de persecución de antaño. Y déjenme decirles una cosa, esto volverá a ocurrir. Ese estilo de vida que menciona de manera especial, le voy mencionando Hebreos el capítulo 11, versículos 36 en adelante. Esa forma de vida
los verdaderos hijos de Dios van a vivir en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Así que, en cierta forma, lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Pedro no hablan en el mismo sentido o contexto de prueba. ¿Sí? Si analizamos Santiago capítulo 1 y analizamos 1 Pedro capítulo 1 y capítulo 4, no están hablando en el mismo sentido de prueba o de crisol, usando la palabra que estamos nosotros teniendo en este mensaje. Así que podemos nosotros notar que existe tipos de crisoles o tipos de pruebas. Y vamos a dividirlos en dos grupos. Tenemos los crisoles preparativos y tenemos los crisoles probativos. ¿Sí? Crisoles preparativos y crisoles probativos. Ahora, ¿a qué se refiere con los crisoles preparativos? Los crisoles preparativos muestran lo malo del pecado, dan la oportunidad de decidir si querer seguir pecando o aceptar a Cristo en sus vidas y llevar la vida en Cristo y con Cristo. ¿Sí? Es una oportunidad. Ese es un crisol, porque sabemos nosotros que todos pasamos dificultades y pruebas, justos e injustos. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, pasamos situaciones difíciles. Pero una cosa es cierta, mientras todavía haya una oportunidad de salvación en la persona, ésta afrontará pruebas. Mientras haya una oportunidad de salvación en la persona necesita ser probada. Y en esta porción del crisol o de la prueba preparativa, nos conlleva justamente a eso, a poder decidir. También tiene un sentido esto de instructivo. Y vamos a ver también en qué sentido esto es instructivo. Y permítame hacer o leerles una cita que encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 418, el párrafo 2. Las pruebas constituyen parte de la educación en la escuela de Cristo. ¿Qué cosa? Parte de la educación en la escuela de Cristo, las pruebas. Y dice más, para purificar a los hijos de Dios de las escorias terrenales, porque Dios está dirigiendo a sus hijos, se presentan las experiencias angustiosas. Las pruebas y los obstáculos constituyen métodos elegidos por Él como disciplina y condiciones para el éxito. Aquel que lee el corazón de los hombres conoce sus debilidades mejor que ellos mismos. Ve que algunos tienen cualidades que, dirigidas correctamente, pueden ser usadas para el adelantamiento de su obra. En su providencia, conduce esas almas en medio de diferentes condiciones y variadas circunstancias para que puedan descubrir los defectos que ellos mismos no reconocían. Les da oportunidad de vencer esos defectos y prepararse para servir a Dios. A menudo permite que ardan los fuegos de la aflicción para purificarlos. Entonces, de esta forma, usando esta cita, nosotros estamos comprobando de que este crisol preparativo tiene la función, no solamente o la oportunidad de poder mostrar lo malo que es el pecado y nos da opción de decidir, sino también nos ayuda en asunto de instrucción. Por eso es un asunto de preparación o de enseñanza inclusive. También el crisol preparativo tiene que ver o llega a nuestra vida por consecuencia del pecado y la concupiscencia. Como consecuencia del pecado que hay en nosotros y la práctica misma del pecado y nuestras concupiscencias, sabiendo que nosotros somos tentados según nuestras concupiscencias. Satanás nos conoce muy bien. Basta solamente con soltarnos de la mano de Dios y de esa manera ya nos estamos poniendo a merced del diablo.
Algo importante que también menciona el apóstol Pedro es que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Basta solamente que nos desliguemos de la protección del Señor para ya estar nosotros a la merced de las fauces de este gran león que es el diablo y Satanás. Y algo más, nos ayuda a conocernos y conocer nuestra situación de pecado. Todo esto lo mencionó también la cita que hemos leído de Hechos de los Apóstoles. Así que esta es la parte de los crisoles preparativos. Tienen esa función, ¿sí? Tienen esa función. Ahora, ¿qué tiene que ver los crisoles probativos? Su nombre mismo lo dice. Tiene que ver con la prueba de la preparación. Y ahora quería comentar algo. En la escuela, por lo menos en la educación que se recibe en Perú, existen evaluaciones o exámenes mensuales y bimestrales. Por lo menos en el tiempo que pasé en la escuela eran así. Y un profesor de los tantos que tuve, era singular su examinación o las pruebas que él hacía. Porque él no solamente nos tomaba un examen mensual y otro bimestral, el examen final del bimestre, sino que él también, para el examen mensual, antes de llegar al examen mensual, nos tomaba pequeños exámenes que eran conocidos como los pasitos, ¿no? Cada clase, al terminar la clase o faltando unos pocos minutos para terminar la clase de este profesor, él extendía este pequeño examen que se resolvía en pocos minutos. Y eso nos indicaba a nosotros si habíamos captado o no la clase expuesta en esa oportunidad. Así que tenemos nosotros los exámenes probativos, pero dentro de los exámenes y de los crisoles probativos, encontramos probativos inmediatos y un probativo final. Ese probativo inmediato serían como estos pasitos para que nosotros vayamos puliéndonos en el conocimiento. Estos crisoles probativos inmediatos están relacionados a los crisoles preparativos. ¿Por qué? Al poder ser probados bajo el crisol preparativo y uno tener la oportunidad de decidir abandonar el pecado, al haberlo reconocido y entregarse al Señor, pasa a la parte probativa del crisol, a la probativa inmediata. Así que si yo acepté en el crisol preparativo que soy una persona que coge lo que no me le corresponde, ¿no?, que roba, en el crisol probativo, en la prueba inmediata, el Señor permite una situación para probar o demostrar que la decisión que yo tomé es verdadera o no. Y eso también nos ayuda a poder examinarnos. Todo lo que el Señor hace es en bien de la persona. Así que tenemos aquí el crisol probativo inmediato. Tiene ese propósito. Y si nosotros salimos airosos, vencedores con la ayuda del Señor de este crisol probativo inmediato, vienen más crisol a nuestra vida para seguirnos preparando en cada aspecto que necesitamos de nuestro carácter. Y cada victoria del crisol probativo inmediato, mis queridos hermanos, resulta siendo que cada vez se impregna más en nuestra vida el carácter de Cristo. Eso es lo que significa. Es la oportunidad de fortalecernos espiritualmente. Y al salir victoriosos de esta prueba, estamos convencidos que con Cristo podemos vencer el pecado y al diablo. Esto nos ayuda para aumentar nuestra fe y también nos ayuda a madurar. Todo dentro de esta prueba. Y si nosotros analizamos nuestra vida cristiana, resulta siendo así, mis queridos hermanos. Somos probados, recibimos pruebas para que nos prepare y recibimos también pruebas
para saber si si esa primera prueba de preparación fue verdadera en nosotros o todavía necesitamos recibir más y más pruebas cada vez más fuertes para que se vaya asentando en nosotros la necesidad de entregar nuestra vida al Señor. También algo que ver en la parte del crisol probativo inmediato es que se recibe el Espíritu Santo y juntamente con el Espíritu Santo el sello de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 nos habla justamente de estas cosas. Y un ejemplo claro sacado de la palabra de Dios, el libro de Hechos, acerca de alguien que ha recibido el crisol preparativo y lo pasó, de alguien que también pasó el crisol probativo inmediato y pasa al siguiente, a la siguiente parte del probativo, del crisol probativo, que resulta siendo el final. Es la persona de Esteban, el diácono Esteban, ungido para poder servir a la iglesia. Cuando Esteban fue apresado y lo llevaron para apedrearlo, lo que manifestó Esteban, queridos hermanos y amigos, fue nada más ni nada menos el carácter de Cristo en su vida. Esteban, en vez de responder a los insultos o a las piedras que le lanzaban, Esteban levantó su rostro al cielo y suplicó al Padre que no tome en cuenta el pecado de esa gente que le estaba matando. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos y amigos? Le estaban matando. Y esto es tremendo. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender para nuestro tiempo. Y algo que quería presentarles también, otra cita del Conflicto de los Siglos, la página 564, el párrafo 2, acerca del crisol probativo final. Dice lo siguiente: desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercido su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia, Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Y es que, mis queridos hermanos, este crisol probativo final es el crisol de la prueba que Dios permite en su pueblo para rebatir las evidencias de Satanás y así poder vencerle en la última etapa del juicio. Y mencioné la última etapa del juicio. Eso significa que si nosotros quisiéramos hacer ahora una línea de tiempo, nosotros pondríamos en medio el cierre de la puerta de la gracia y avanzando hacia la derecha, hacia la venida de Jesús, y antes de la venida de Jesús, nosotros podríamos encontrar allí el crisol probativo final. ¿Y quiénes podrán pasar ese crisol probativo final? Nosotros ahora tenemos esa oportunidad, así como Esteban. Pero así como Esteban y como lo manifiesta Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, eso es un asunto que tiene que ver con las arras del Espíritu. Pero ahora tenemos la promesa de que el Espíritu Santo va a ser derramado con más poder en estos últimos tiempos. Y el sello de Dios va a ser puesto entre su pueblo. El Señor va a sellar su ley en su pueblo.
Así que tenemos el Espíritu Santo y tenemos el sello de Dios en la gente que va a ser o que va a pasar el crisol probativo final. ¿A qué grupo de personas me estaré refiriendo? Yo sé que tú lo sabes. Son los 144,000. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar preparándonos para ese momento, pasando con sumo gozo los crisoles preparativos, pasando con sumo gozo y de la mano del Señor Jesucristo el crisol probativo inmediato. Y al obtener también la victoria aquí y al ir sellando el carácter de Cristo en nuestras vidas, mis queridos hermanos, vamos a pasar la prueba final. ¿Estamos listos para eso? ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, mire que no caiga. Algo que quería también leerles para poder finalizar es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Y yo les había mencionado que les iba a decir cómo es que va a vivir el pueblo de Dios en los últimos instantes o tiempos de nuestro mundo. Versículo 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí se describe no solo cómo vivió el pueblo de Dios persecuciones en el pasado. Esta va a ser la misma situación o condición en que el pueblo de Dios de ahora enfrentará la grande prueba que está pronta a venir. Ya estamos sintiendo esos pasos. Y hay algo que el mismo autor de Hebreos, en Hebreos 12, versículos 4 al 7, menciona. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¿Y cómo es que esto se experimentará en nuestras vidas? ¿Cómo esto se manifestará en nuestras vidas? Ezequiel capítulo 7. Nos vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel. En el capítulo 7, los versículos 15 y 16. Miren lo que dice. De fuera espada, esto es lo que ocurría o lo que el Señor anunciaba acerca de lo que iba a ocurrirle a Jerusalén. Ezequiel capítulo 7, versículo 15 y 16. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviera en el campo morirá a espada. Y al que estuviera en la ciudad, el hambre y la pestilencia lo consumirán. Y los que escaparen de ellos, los que salgan de la ciudad, ¿sí?, huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos por su iniquidad. ¿Cuál es la razón para que el Señor haga esto con su pueblo? Es la iniquidad, la pecaminosidad de su pueblo. Y hemos visto ya, tratando el asunto de los crisoles o de las pruebas, que esa es la forma para que el Señor refina a su pueblo y lo moldee a la imagen de Cristo. Es necesario. Y dice, y no casualmente menciona que es en los montes que estarán ese remanente del pueblo de Dios, ese que quedará aún con vida después de toda esta terrible
prueba, de este terrible crisol que está por sobrevenir al pueblo de Dios, dice que estará en los montes. Y eso viene a mi mente lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Si quitares tu pie de pisotear mi santo sábado, dice el Señor. Pero finalmente en el versículo 14 dice que el Señor, nuestro Dios, va a sustentar a su pueblo con la heredad de Jacob, su padre. ¿Y dónde? Estos versículos lo mencionan, Isaías 58, 13 y 14. En las alturas de la tierra. ¿Cuáles son las alturas de la tierra? No es el cielo. Las alturas de la tierra son los montes. Si el Señor va a llevar a su pueblo y su pueblo va a estar siendo probado, huyendo y viviendo de esta manera, como lo hemos leído de Hebreos capítulo 11, también en los montes, es que también el Señor en ese mismo lugar es que va a sustentar y va a cuidar a su pueblo, porque Él tiene el único deseo de salvarlos y hacerlos a la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. ¿Deseas tú pasar por esto? Así que si eso anhelas en tu corazón, te invito en el nombre del Señor que desde ahora puedas tomar esa noble decisión de prepararte, porque la venida del Señor está cerca. Esa venida del Señor que menciono, no me refiero a la segunda venida de Cristo. Me refiero a la venida del Señor que menciona Mateo capítulo 24 como ladrón, referente al cierre de la gracia y referente también al juicio que debe pasar el pueblo de Dios. ¿Estás listo? El Señor puede ayudarte y ayudarnos a estar preparados para ese momento, poder dar fe de lo que en verdad creemos y poder dar testimonio de lo que abrigamos en nuestro corazón. ¿Y quién tiene que estar en nuestro corazón? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos compartir este mensaje. Suplicamos, Padre, nos puedas dar de tu poder y de tu ayuda para poder vencer al maligno y al pecado que hay en nosotros ahora mismo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos. Amén.